inició la conversación. Y la conversación abordó, primero estuvimos en un ámbito familiar, en el tema de la foto que tiene de los hijos, y luego en la foto que tiene de los hijos, que grandes, yo le decía que eran altísimos, me decía no tanto, no son tan altos. Bueno, yo los veía flacos y espigados cuando estaba yo en la sala constitucional y todo, sí, no, ahora son ya grandes, uno ya tiene su profesión, tiene una maestría, el otro está todavía cursando estudios, y continuó la conversación. Ella me preguntó por los míos, y le conté, como algunos de ustedes se habían enterado, que había tenido una hija que había tenido un accidente muy grave a final de año, y que, bueno, por dicha, un milagro, estaba de nuevo viva. Y esa fue la conversación que empezamos a tener. Fue una conversación tranquila, normal, y se abordaron dos temas que yo considero que tienen que ver con la función propia, tanto del viceministerio o el ministerio de la presidencia, como con la Procuraduría General de la República, con un absoluto respeto a la institucionalidad. El primero tiene que ver con cómo ves gobierno. Y me dice preocupada. Por el no acercamiento. Y ahí sí me hace una narración específica en qué consistía el no acercamiento. Luego pasamos al tema de que surgió a raíz de la renuncia del procurador de la ética, la jubilación, salió ahí en ese esquema, y le pregunté que si dentro del procedimiento legal existente, si ella visualizaba a corto o mediano plazo iniciar el concurso, que es un concurso abierto. Y entonces me dice, no, lo que estoy pensando es hacerlo por ascenso directo. Y me dijo, y entonces yo ahí lo que le pregunté fue, mira, no sabía, no es que existe un procedimiento me dice, sí, pero también ya lo hicimos con el caso de la procuradora adjunta. De hecho, el caso de la procuradora adjunta fue nombrada por un ascenso directo. Eso sí, me lo trabaron en la asamblea, me lo tuvieron pegado eso como varias semanas, que no salía, pero tuve un fuerte respaldo en ese momento de la presidenta de la República. Y bueno, es importante porque tiene que ver con la coordinación normal, institucional. No se trata de que porque se tiene una relación con el presidente o la presidenta de la República hay que asombrarse o hay que verlo extraño, ¿no? Hasta ahí llegó el tema. Y luego, no sé si hubo un comentario de que Gilbert era una persona joven, procurador de la ética, y yo le dije inocentemente que yo no sabía que la Procuraduría, me culpa un desconocimiento, que estaba bajo el régimen de Hacienda. Y entonces me dijo que no, bueno, ella estaba bajo el régimen de la Caja
ella estaba bajo el régimen de la caja y Gilbert estaba también bajo ese régimen y que tenía que pagar un montón de cuotas. Ah, caramba. Ah, sí, sí. Y entonces ella me dijo algo así como, es que si yo tuviera que pensionarme, además que hay que pagar un montón de plata, tendría que, bueno, sería a los 57 años, sino a los 65, nada más. Luego volvió ella y también trasladó el tema hacia mi lado, también dentro de lo que habíamos conversado, porque yo les estoy conversando de lo que yo preguntaba por su familia, o lo que había preguntado ella me había contado, y lo que yo también comenté, y en eso, en una forma de broma, me dice, ¿y cómo te va con tu nuevo partido? Y entonces yo soy funcionario de gobierno. Pero además recordamos ambos, lo duro que es un proceso de elección aquí en este Parlamento. Es un proceso muy duro porque las personas que puedan tener muchísima valía, sin demérito de todas aquellas que ya han sido escogidas o están siendo por escoger o nominadas, han tenido que pasar enfrentamientos muy fuertes y golpes a su dignidad y a sus familias, por usted haber participado en un partido político o por usted haber tenido una ideología distinta, porque ahí se aprovecha para aparecer todas las denuncias que quieran y entonces al final se convierten esos procesos y esos procedimientos, más allá de una selectividad por concurso de idoneidad, se convierte muchas veces para ver quién tiene los trapos más sucios que le puedan sacar. Entonces hay que pensarlo muchas veces. Entonces ella me dijo que ella se había sometido o había considerado, no recuerdo, yo creo que ella lo había hecho, porque ella no quería volver a pasar un procedimiento por asamblea. Si el nombramiento de procurador general también tiene que ver no solo con un nombramiento del Consejo de Gobierno, sino por una ratificación en la Asamblea Legislativa. Y ella había tenido también una reelección muy dura en el 2010 en el seno de la Asamblea Legislativa. Se había terminado el café, me ofreció más. Yo pude, no recuerdo la hora exacta en la cual yo pude haber llegado a la Procuraduría, pero sí recuerdo que fue antes de las 4 y recuerdo que estaba el personal funcionando y recuerdo que cuando salimos estaba doña Magda en la oficina continua, ya el personal se había ido y me dice, no, ahí hay más café. Entonces la acompañé cortésmente con la taza, ella también, y no había. Entonces me dice, hey, se acabó, yo creo que al final, si querés, vamos afuera. La conversación era buena, era amena, era productiva, tenía la fortaleza institucional que uno trata de crear en la empatía institucional y de ver cómo podíamos incluso adelantar espacios de coordinación. Ahí me había comentado ya también de la dificultad, o más bien del poco acercamiento, que ya lo dije, y me mencionó 2 ministros con los cuales tenía una buena comunicación. Me mencionó, me preguntó en aquel momento, y estábamos en la Procuraduría, cuando recuerdo que me dijo que si ese distanciamiento o algo es porque si tenían algo en contra de ella. Yo dije, para nada, no creo, sencillamente ha sido, y es algo que no les debería de extrañar, y perdonen, y lo voy a decir como es, la dificultad que hemos incluso a veces en algunos casos experimentado en poder adelantar procesos con fracciones en la Asamblea, donde incluso tal vez recordarán
algunas fracciones que habíamos indicado que íbamos a llevar un resultado en tal fecha determinada y no se hacía, esa dificultad de ir avanzando ante un grupo tan fraccionado en partidos políticos, en asamblea e incluso dentro de sus mismas fracciones, el poder ir cumpliendo con esos objetivos en el caso del presupuesto, de haber presentado aquellas propuestas y que llegaban tarde, no es de extrañar que muchas veces también la coordinación interinstitucional haya costado un poco ensamblarse, pero hay algo de lo que hay que estar orgulloso, y es que toda la gente que está ahí, no importa el partido en el que estén, uno ha sentido una gran voluntad, y el partido de gobierno es de gente voluntariosa, gente trabajadora y gente buena. El hecho, yo le dije, vea, Ana Lorena, yo no creo jamás que hay absolutamente nada en contra suya, en contra tuya, le dije, de ninguna manera, no lo creo. Y nos sonreímos en algún momento cuando le dije, hey, no sé si vos conoces algo, será por, y le dije, por la amiga tuya, le dije en forma irónica que era en el caso de la ministra de Justicia, porque ella me había comentado que en la CONAMAG, al puro inicio, me había comentado que la señora ministra de Justicia en algún momento había discrepado en ella en la Comisión Nacional de Mejoramiento de Justicia, y en otros casos que la había llamado muy fuerte para exigirle cuestiones por teléfono. Salud. Y entonces, eso fue la pregunta que le hice. En ningún momento me referí yo a ningún proceso administrativo ni nada, no lo conocía. Y entonces me dice ella, bueno, hay un tema, cuando yo le digo, yo no sé si vos sabrás algo, él me dice, hay un tema, pero en realidad no es tan tema. Me dice, porque al fin y al cabo, y conste que desconozco si esto es cierto o no, pero me dice, pero al fin y al cabo, el dictamen no lo hice yo. El dictamen, sí, de un nombramiento. Ah, bueno, pero perdóname, ¿un nombramiento de qué? Un nombramiento de procurador. Ah, caramba, no, pero también ahí firma ministro de Justicia y firma presidente, perdón. No creo que lleguen en eso. No, jamás. No. Además, lo que tenés que hacer es empezar a buscar la ruta de acercamiento con los ministerios, y si ocupás esa ayuda, con muchísimo gusto, a disposición, eso es todo. Este es suyo, señor. Gracias, pero no. Ah, ya ni café. Entonces, si no, mejor café no. Entonces, a propósito del café, regresemos al café, ¿verdad? Entonces, estando ahí bueno, me dice, ¿estás en carro? Sí, me voy con vos. ¿Está bien? Y nos fuimos en carro a una cafetería en San Pedro. Ya se ordenó, nos instalamos y seguimos conversando, pero no dentro de un ámbito funcional, sino siempre de entablar una buena coordinación y una buena amistad. Incluso ella me preguntó, Daniel, ¿y qué vas a hacer al final? Y así empezó, y yo también, de alguna manera ella me preguntó, pero ella sí en algún momento dado, y eso es algo muy importante,
me dice que cómo ve también su función. Me vuelve a insistir, me dice, ¿vos crees que hay algo en contra mío? Pero para nada. Me dice, bueno, ahí tuvo una expresión en relación con las dos personas que me había mencionado, una de ellas, salvo que no sean sinceras, pero para nada, yo no he escuchado nada, para nada. Eso más bien se arregla diferente, se arregla generando citas con las personas. Usted va, señora procuradora, se presenta con los ministros. Ella también me comentó que había habido algunas otras ministros o ministras que en algún momento le habían consultado o algo, le habían llamado, pero hasta ahí. Y entonces cuando ella me preguntó que qué iba a hacer yo, al final yo le dije, bueno, yo vuelvo a mi bufete, no he tenido problema para volver a mi bufete. Vengo de una familia de vocación de servicio público, la he tenido, he querido servir al país cuando he podido y cuando he servido. Y esa fue, y le dije que yo creía que yo regresaba. Hasta bromeó, y bromeamos porque me dijo, sí, claro, pero ¿y si te volvés a meter en política, en cuál partido, verdad? Y entonces yo dije, yo mi ideología no la he cambiado, y soy una persona que me considero socialdemócrata, que soy neutro, y en ese sentido siempre he procurado ayudar a las personas más necesitadas. Pero regresaré a mi bufete, a la parte administrativa, a la parte constitucional, que es la que hago, a la parte penal, y yo le pregunté también que qué planes tenía futuro, porque había dicho que no se sometería a un proceso de asamblea legislativa, con lo cual también se vislumbraba, y tampoco era de esperar que la fueran probablemente a reelegir, pero eso era una consideración personal. Cuando ella me lo pregunta. Le digo, yo no sé, no conozco el ambiente, a mí no me toca decidir eso, pero no sé, yo en temas de todas formas, ese tema de nombramiento se maneja muy en forma muy cerrada. Y por otra parte, como habíamos hablado de la parte de las pensiones, entonces yo le dije, pero vos tenés tu plaza de procuradora administrativa. Y ella me dice, sí, Daniel, pero ahí yo no vuelvo. No, yo me iría afuera. Y entonces yo le pregunto, y ahí es donde inicia la conversación, en un ámbito meramente coloquial, privado, le digo, en el servicio exterior, o haciendo consultorías, pregunto yo, como mucho otro profesional, o mujeres, hombres profesionales de renombre que hacen consultorías jurídicas en países extranjeros, en países de América Latina, sobre todo para las personas jurídicas en el tema del contencioso administrativo, y sin duda alguna con la carrera tuya, y me dice, yo no hablo inglés, y entonces es cuando uno también comparte y recuerda cuando uno estuvo de niño, que a mí me tocó estar en Europa, cuando mi padre era embajador, y recordar que la experiencia de vivir fuera es impresionante. Y de hecho fue algo que yo procuré para los hijos míos cuando me pude ir por mi cuenta y con una beca a España. Y al final es una experiencia pues muy linda, y uno puede compartir de esa experiencia y lo que fue para una España. Yo tengo una hija nacida en España, española, y recordé viajes que uno podía hacer.
Es muy bonito. Esa parte, uno familiar que la vivió. Y después ella también me mencionó que en algún momento, sí, pero es que irse afuera y regresar, después uno regresa y está eso bastante desarraigado. De no sé, es que además muy lejos de yo no sé si hay alguna más cerca, pero alguna cuestión así, porque yo tampoco tenía en ese momento ninguna consideración, ni mucho menos. Ahí preguntó, pero estábamos hablando en una manera meramente amistosa, y aquí vienen los puntos esenciales. Yo no le ofrecí ninguna embajada a cargo del Estado, por varias razones. Uno, porque no me compete. Dos, no tengo la autoridad para ello. Y tres, no es mi forma. Yo no ando debajo del brazo aquí un libreto para ir repartiendo como si fueran chupetas. No, de ninguna manera. Eso es una. Dos, las menciones que se hacen de los países o de algunos países tiene que ver con lo que uno podría creer o conocimiento normal que existen. Y a mí lo que me sorprende, después de una conversación donde termina bien, porque además me pregunta, ¿y cuánto gana eso? Pues yo no sé, yo lo que recuerdo, porque papá fue embajador, claro, en esa época no era el mismo salario, ahora sí es, digamos, más justo, le comenté que no lo sabía con exactitud, pero todo dependía de todas formas, si hay todo un procedimiento para eso, no lo sé. Y entonces me dijo, bueno, podría ser una buena opción. Mira, Ana Lorena, yo no sé, a mí no me toca eso, pero yo creo que una persona como vos, cuando me dijo fuera, y yo interpreté que era el servicio exterior, ella me dice, no, porque después volver fuera ¿dónde? Ah, no, fuera en un bufete. Porque entonces había dicho que no sé, que procedimientos por asamblea legislativa no se volvería a someter. Yo le dije, te comprendo. Son procesos complicados. Recuerdo que pudimos haber conversado un par de cosas más y al final había un colaborador que me había llamado que si yo me devolvía con él, porque él me había traído en la mañana en carpool para no hacer contaminación, y le dije que sí, que me aguantara, y al final lo que sucedió fue que me pregunta, bueno, le dije, vamos, y sí, perfecto, y ella llama al chofer y le dice al chofer, hágame un favor, no se vaya, y me dice muerte de risa, es que otras veces yo he salido y me he ido después y al final no sé si fue que dijo que el chofer se quedaba esperando, o a la inversa, que el chofer se había ido y cuando ella llegaba a la oficina, entonces más bien el chofer ya se había ido. No recuerdo cuál de las dos, pero sí dijo eso. Entonces nada más avisó al chofer que no se fuera. Regresamos a la Procuraduría, íbamos conversando, y al final cuando llegamos, me bajo, se baja ella, nos despedimos y me dice, ¿nos hablamos? Nos hablamos. Eso fue, me devuelvo a casa presidencial, continúo un rato
en algunas cuestiones. Le pregunto a don Melvin si necesita algo o si me puedo retirar. Le comento que la reunión con la procuradora recomiendo que hay que estrechar lazos y tal vez ese es un tema que hay que poner atención, nada más. Eso fue a grosso modo lo que le pude haber comentado, y no recuerdo si le comenté que también entendía que la Procuraduría de la Ética iba a ser probablemente por nombramiento directo. Y no porque hubiese un interés de gobierno, ni mucho menos, o sí o no, porque me hubieran enviado, porque tampoco. Es porque, recuérdese que dentro del procedimiento pasa por servicio civil, que también es autónomo, pero es una instancia que pertenece adscrita al Ministerio de la Presidencia. Ese fin de semana me fui a seguir trabajando en la casa, afuera, perdón. Regreso el lunes, me piden una cita con un medio escrito para hablar. Recibo las llamadas en el teléfono y le digo que sí, que con gusto, que para una información de calidad. ¿De qué quiere referirse al tema? Me dice que del inicio de año en general no hay problema, y aunque fuera un tema, aunque haya sido controversial, lo que sea, también los he atendido. Y recuerdo que llega a la oficina y me empieza a entrevistar. Y dentro de la función pública y el principio de legalidad en la Constitución política, también ahí se deriva el principio de transparencia. Lo que yo no podía esperar ni podía pensar es que una conversación que yo había tenido en un ámbito privado, que había iniciado sí en la Procuraduría, con dos cuestiones de meramente de estrechar lazos entre instituciones, pero luego que fue una cuestión de proyección de futuro de dos personas altamente capaces, modestia aparte las dos, fuera a ser tomado con la connotación que se da. Y la persona siempre me insiste, y me insiste sobre temas, y me dice, ¿quiere poner gobierno a alguien en la Procuraduría de la Ética? Absolutamente no. El único interés que puede existir es que el concurso se haga de la forma más transparente y más abierta posible. Eso es lo único que puede existir. Segundo tema, ofreció usted embajadas. No, perdón, antes. Invitó, o gobierno quiere fuera a la funcionaria, quiere fuera a la procuradora, le pidió renunciar. Para nada, para nada. Es una señora de larga trayectoria, es una persona que ha estado en esa institución muchísimos años, y que indistintamente que haya existido gobiernos o que haya existido administraciones que estén o no estén de acuerdo con sus pronunciamientos, la cuestión es que hay mecanismos legales para impugnar esos pronunciamientos. Estamos en un Estado de Derecho, y yo soy abogado, perdonen. Pero lo que sí yo entré es en un estado de shock donde yo no podía pensar con posterioridad a eso. ¿Cómo es posible? ¿Cuál puede ser la intención que de una comunicación privada que podemos tener usted y yo, o que podemos tener usted y yo, en un ámbito no funcional, de pronto aparezca alguien y le ponga a usted un micrófono y le diga, ¿qué hace esa referencia? Y uno piensa inmediatamente, ¿de dónde viene? Yo no me puedo referir
en los términos en los que usted me los está encuadrando. El comunicador me los encuadra en un ámbito, y recuerdo que apenas me dice que me va a entrevistar, porque es algo que siempre aprendí desde la Defensoría, que hay un magnífico funcionario de prensa ahí, y estaba la grabadora. Agarro yo el celular cuando me va a empezar a entrevistar y la pongo. Y quienes me conocen saben que siempre ando, y tal vez me habrán visto, buscando tomacorrientes y ver dónde conecto para cargar los celulares, pues siempre se me andan descargando. De hecho, ahora lo llamé a ustedes de otro celular, pues se me descargó, para avisarle que venía, estaba en la entrada y que por dónde podía ingresar, por la hora. Y hago la aclaración que hice la llamada para eso. Y entonces lo que sucedió fue que yo quedé impactado. Yo quedé impactado porque no podía pensar qué era lo que había detrás de esto. Sin embargo, respondí las preguntas como tenía que responderlas, con transparencia, y así lo hice al medio. La sorpresa mía es que se agarran 3 palabras y se pone: gobierno ofrece más que esas. Soy de letras, no de ciencias. Gobierno ofrece embajada a procurador incómoda. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo aquí vine a decir verdad, hice un juramento, y las razones por las cuales se pudo haber filtrado eso a la prensa, no sé con qué intención, me obligan a hacer la aclaración, tanto por convencimiento propio. Yo no me he escondido de ninguna declaración, se la di el primer día al medio, informé de eso, informé de ello, rendí explicación, y cuando los medios me empezaron a buscar, hice un comunicado que dije que por respeto, porque ya empezaba a sonar en la prensa, ya habían juicios de valor emitidos, sin ninguna consideración y vapuleando el nombre y la dignidad de uno. Y bueno, al fin y al cabo di mi explicación, emití ese comunicado, y por respeto a esa institucionalidad que yo quiero tanto, dije que no iba a dar declaraciones hasta tanto ustedes no me convocaron. Pero no se vale que jueguen con el nombre de uno. Y ese jueguito de estar diciendo y saliendo que uno comete mal, yo les pido por favor, más allá que el fiscal general ya haya dicho que no existió ningún delito, y ayer me entero por las declaraciones de la señora procuradora que fue porque él la llamó, y es normal, porque debe actuar oficiosamente, y de su primer contenido no entiende, ya yo no sé si la forma en que lo explicó ahora ya cambia la connotación. Le pido que esta comisión envíe eso al Ministerio Público, pero que nos envíe a los comparecientes, a los efectos que corresponda,
para que se aclare esto. Pero como yo lo estoy contando ahora, aquí no hay ningún ofrecimiento. Porque así fue como sucedió. Espero haber sido claro, conciso en esta declaración y reitero, ahora creo que hace un rato, no sé si oí mientras le preguntaba don Otón al señor ministro de la Presidencia sobre una frase que él había puesto aristotélica, los motivos de verdad o falsedad. Es un ejercicio positivo que debería hacerse en este caso. ¿Cuál sería la intención de uno de mentir o de beneficiarse con un ofrecimiento irregular o de una persona que por algún tipo de cálculo se le dijo o se le dio a entender no se va a nombrar más? Porque la bicoca del salario de la Procuradora General de la República no es cualquier bicoca. Son 7 millones de colones, comparado a 2 millones de colones que recibiría si vuelve a su plazo original. Y no le alcanza. Lo lamento, pero con el buen nombre no se juega. Gracias, señor Daniel Soley. Vamos a iniciar entonces la participación de los diputados y diputadas para las preguntas. Iniciamos con el diputado don Antonio Álvarez. Muchas gracias, diputado presidente. Don Daniel, me parece que alguien va a terminar en el Ministerio Público, como usted lo indica, porque aquí hay dos versiones totalmente opuestas de una misma reunión, dadas por las dos personas bajo juramento. Don Daniel, ¿cómo fue la despedida suya con doña Ana Lorena? En términos de cordialidad, ¿o se fue brava? ¿Usted podría brevemente describírmelo? ¿Fue una despedida que los dos quedamos contentos, nos vemos otro día, o fue una despedida de años? No, absolutamente. Incluso cuando el periodista a mí me dice que si quedamos en vernos o si nos íbamos a volver a ver, yo en ese momento, cuando él me está haciendo las preguntas, yo le digo, la forma en que usted me las está planteando, escucha, yo voy a llamar a doña Lorena a ver si hubo un malentendido, a ver si aquí hubo un malentendido, pero ni siquiera tuve una llamada posterior ni nada, y para responderle en específico, a la prueba me remito. Cuando yo vengo de vuelta de Jacomín y vengo a la Procuraduría General de la República, yo vengo con el conductor de Casa Presidencial. Yo creo que está bien, don Y no, Daniel, señor, es que aquí los 10 minutos son muy cortos. Y se lo quiero aclarar. Y ya usted nos habló 1 hora 10. Pero ustedes quieren la verdad real de los hechos y yo exijo y le pido a don Antonio de verdad con todo el respeto que quiero hablar. Lo que pasa es que son 10 minutos y no me da tiempo a hacerle más preguntas. Ahí puede después contestar. Don Daniel, si la reunión suya termina de una manera cordial y lo viene a buscar a usted un periodista para decirle una serie de hechos que son todos falsos, mentiras absolutas, lo más fácil no era llamar a doña Ana Lorena y decirle al periodista, mire, entrevístela, mira, Ana Lorena, oí lo que están diciendo, por favor, dale declaraciones al periodista, aclaremos esto de una vez. Yo le digo los hechos como fueron y le digo cómo actué. En ese momento el periodista me preguntó y éramos 2 personas en la conversación, y la conversación, si yo no la comenté, la comentó ella. Y le repito, no sé con qué intención. Pero no hay ninguna declaración de ella. Eso es lo que me extraña. Bueno. O sea, el periodista no tiene una grabación de doña Ana Lorena diciendo, es que don Daniel Soley me ofreció esto. O sea, si a mí vienen y me dicen, don Ronnie Monge dijo tal cosa de usted,
que pasó tal cosa que no es cierta y tengo al periodista al frente, mi respuesta es claro, llamemos a don Ronnie. Un segundito, Ronnie, acaban de decirme que vos y yo tal cosa. Es la forma más fácil de aclararlo. No entiendo por qué usted no la buscó a ella si la versión que el periodista tenía era absolutamente falsa. ¿No? Usted dice en ese momento, decirle al periodista, espera un momento, bueno, no le va a dar la declaración, es que ella no dio Lorena. Declaraciones nunca, hasta ayer. En Entonces, ese momento no era propio, no procedía. En ese momento no procedía porque yo estoy dando la declaración. Y en ese mismo momento, después de que termina la entrevista, y le informo yo a don Melvin, o no sé si se lo informé antes, que me iba a entrevistar sobre ese tema, ya cuando me anuncia el tema, no recuerdo en qué momento fue, converso con él y con el señor presidente del tema. Pero bueno, vamos de nuevo, vamos a ver. Y él se había reunido con la procuradora. Si a mí se me hace un cargo de una conversación falsa, absolutamente falsa, o tergiversada, ¿verdad? Una u otra, porque puede ser que algunas partes no fueran falsas, sino tergiversadas, y la otra persona con la que yo mantuve esa conversación es la persona afectada y es la persona a la que yo le hice algún ofrecimiento, etcétera, que no es cierto, y esa persona no ha hablado, la vía más sencilla de solucionar el caso es pedirle a esa persona que hable y que ella dé declaraciones, coja el teléfono y diga. Actuó así. Yo por prudencia lo que hice fue comunicar en ese momento a mis superiores la situación de que me habían entrevistado sobre ese tema cuando ellos me llamaron. En ese momento fue lo que hice. Lamento no coincidir como usted hubiera hecho, don Antonio, yo lo hice de esa manera. Claro, es que, don Daniel, se lo digo, resulta curioso, y es la parte de la declaración suya que me deja un sinsabor, de que usted nunca hubiera recurrido a ella. Perdóneme. Porque ella nunca dio declaraciones. Si yo... Porque recuerdo las entrevistas en los periódicos, nunca aparecen las declaraciones de ella. O sea que no hay una versión de ella. Diferente hubiera sido si el periodista le dice, aquí tengo grabada a doña Mauren, que acaba de decir que usted, Antonio Álvarez, le hizo... No, el periodista me dijo, el periodista después me menciona y me dice, porque yo le digo en la entrevista, ¿no? La próxima vez que me reúna con doña Lorena, lo llamo a usted, y de alguna manera él me dice, bueno, ella no fue la que lo contó, pero se lo pudo haber contado a alguien que no lo contó. Yo ante esa situación, vea, don Antonio, yo no voy a llamar a la persona. No, es que es como usted como abogado llamar a un testigo, Dios guarde. Pero es que, perdóneme, no es un testigo, es la persona que puede verificar que lo que yo estoy diciendo o lo que yo voy a responderle al periodista no es cierto. Y sobre todo si esa persona no ha hablado. Sí. Porque ayer estuvo aquí el ministro de la Presidencia y hoy regresó, y toda la defensa del ministro de la Presidencia fue: esto es un montaje periodístico, además de que es un montaje periodístico, está basado en el principio de que no se revela la fuente, de que hay fuentes anónimas, etcétera. Yo eso lo respeto muchísimo. Desde todo punto de vista, no había unas declaraciones de ella. La persona y la forma fácil para desmentir el malentendido era que ella hablara. Y si ella no había declarado, la forma más sencilla, si usted no le había hecho un ofrecimiento, era llamarle y decirle: Ana, perdona, viste que nos tomamos un café, ve vos lo que anda diciendo la prensa, andan inventando que te ofrecí tal cosa. ¿Por qué, por favor, no haces una aclaración? El periodista se llama Álvaro Murillo, Esteban Mata, etcétera. Pegarle una llamadita o ponerle un correo y decirle que todo lo que está diciendo es mentira. Yo aquí categóricamente le he dicho lo que hice y lo que no hice. Ayer la señora procuradora dijo: percibí, sentí, creí. Ella, si sintió, percibió, creyó, pudo haber llamado. En este caso, no, pero si en este caso el cargo era en contra suya. Usted es ministro de la Presidencia, está saliendo al día siguiente un titular que dice: Presidencia ofrece embajada a procuradora incómoda. Yo no controlo los titulares. Por supuesto que no. Pero si usted todavía ve ese titular, que es lo más fácil es llamar a la persona y decirle: mira lo que nos están haciendo, ve hasta dónde han llegado tergiversando una conversación que vos y yo tuvimos, en la que hablamos de Alejandro y de los hijos, y hablamos de esto y de aquello. ¿Por qué no hacer la aclaración para que las cosas...? No, porque estaban haciendo de una conversación privada una cuestión institucional, y de la cuestión institucional usted es el que asume, pero es que ella no ha hablado. Si ella hubiera hablado, yo entiendo su posición. No, pero habló ayer, pero esto fue hace 2 semanas.
Si ella hubiera hablado, yo entiendo su posición. ¿Sí? Diputado Gonzalo Ramírez, por el orden, estrictamente. Me para el tiempo, por favor, ¿verdad? Porque eso no corre con los 10 minutos míos. Nada más que las dos llamadas de atención no son por el orden, ¿verdad? A don Gonzalo le puedo explicar después con el acta las preguntas y las respuestas. Bueno, me queda claro ese punto. Don Daniel, usted era el enlace de la presidencia con otros poderes del Estado. La parte política y la relación política del presidente de la República a través del Ministerio de la Presidencia no es el enlace oficial, pero efectivamente yo me he reunido tanto con el Tribunal Supremo de Elecciones, o me he reunido con la Presidencia de la Corte, o me he reunido con las señoras y señores diputados. Usted era el que manejaba la relación y el enlace con los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Los visitaba a ellos cuando había algún caso en discusión? No, señor, yo nunca fui a hablar de ningún caso en discusión con ningún magistrado de la Sala Constitucional. La visita que yo haya podido hacer en una cuestión de cortesía, es por una cuestión meramente institucional, no por visitar magistrados a la Sala Constitucional para hablar de sus casos. Uno con los jueces no habla de sus casos. ¿Usted nunca visitó a los magistrados y los invitó a un almuerzo con el presidente de la República? Eso sí, hay una tradición, efectivamente, al igual que hay una tradición de la reunión de los presidentes de los supremos supremos poderes, que hay una tradición que se había comentado al respecto. También se dio una visita de cortesía para que dentro de la institucionalidad democrática se reuniera el órgano, y se iba a hacer con total transparencia. El momento era en cuando, porque como estaban algunos casos muy complicados que no fueran susceptibles de denuncia ni mucho menos. Pero ya se han hecho. Se reunió doña Laura Chinchilla con la Sala Constitucional y se reunió don Oscar Arias, que los magistrados de la Sala Constitucional fueron. No, pero la pregunta no era si ellos se habían reunido, sino si usted era el enlace para visitarlos y conversar con ellos en nombre del Poder Ejecutivo. De alguna manera, cuando había algún tipo de tarea de ese tipo que me había indicado el presidente de la República, porque a raíz de una reunión de él con la presidenta de la Corte, o cuando hicimos la visita de cortesía al Poder Judicial, no la visita ahí de cortesía. Pero cuando la hicimos, ahí en el convivio y en el momento en que estuvimos con las y los señores magistrados, ahí también se conversó de cuál había sido una dinámica normal, así como también podrá venir por acá a hacerse una reunión con la Presidencia de la República. Yo también he gestionado reuniones que me han pedido las señoras o señores diputados con la Presidencia de la República. Es algo absolutamente normal y funcional. Gracias. Está muy a la ofensiva, yo no le estoy diciendo que no es funcional. No estoy a la ofensiva. Muchas gracias, ha vencido mi tiempo, me apunto para el final. Doña Maureen Clark. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, don Daniel. Le recuerdo que está bajo la fe del juramento. Así lo estoy. Y he dicho absoluta verdad. De acuerdo con lo que usted ha declarado acá, alguien está mintiendo. ¿Mintió la procuradora? Mintió la procuradora. Y por eso les pido, y he pedido, que este caso y esta comisión, por favor, envíen al Ministerio Público y envíen a todos los que hemos comparecido, denunciados, porque hay versiones contradictorias, y que ahí sea el Ministerio Público que se aclare esto. Sea breve porque me come el tiempo. ¿Cuál cree usted sea la motivación de ella por decir que se sintió amenazada?
con lo que usted le dijo. Yo en ningún momento de la conversación ella manifestó ni susto, ni preocupación, ni nada. El único momento donde ella me preguntó, cuando estábamos hablando de gobierno, fue ella que por iniciativa me dice que si yo sé si hay algo en contra de ella por el hecho de que hay ese distanciamiento. Y yo le dije para nada, y eso también se lo dejé muy claro al periodista desde el primer día. Usted reiteró, quiero que me diga sí o no, que fue una reunión privada. Yo dije que en el contexto en el cual era una reunión de cortesía donde se abordaron dos temas que para mí eran parte de la institucionalidad, pero yo no iba con una agenda establecida, pero que en el marco de compartir y como lo hicimos, abordemos temas privados de proyecciones de dos personas profesionales y cómo se proyectaban después de, nunca jamás antes de, ni de suspensión, con lo cual la amenaza es absolutamente inexistente. ¿Cuál cree usted sea la motivación del periodista para que la entrevista fuera tergiversada, según lo que ha... Yo no creo que la entrevista del periodista sea tergiversada. Ellos cumplen una labor, y la labor de todo medio de comunicación debe ajustarse a la realidad de los hechos. Yo veo que la grabación de la entrevista mía la ponen hasta hoy, y si usted leyó el primer artículo, y si usted lee mi entrevista, va a ver cuánto difiere, pero esa valoración de qué fue lo que él pensó o qué lo motivó, yo no voy a hacer esa valoración. Les reitero, yo tengo un respeto absoluto por los medios de comunicación. Ellos tienen que hacer una función y es una cuestión de transparencia dar estas declaraciones, como también se las he dado a ellos. ¿Por qué no pidió usted derecho de respuesta inmediatamente para salir a aclarar? Sobre todo el encabezado, que no decía lo mismo que en el contenido. Cuando sale el reportaje el artículo periodístico, eso es un martes, y el presidente de la República emite un pronunciamiento. Gobierno de la República, que el título era Gobierno ofrece embajada a procurador incómodo, el presidente de la República lo aclara en la rueda de prensa. Y cuando el presidente de la República habla, yo lo que hago es que emito un comunicado posterior donde digo que el presidente de la República dijo eso y que yo siempre dentro de mi conducta ética y apegado al principio de legalidad actué siempre dentro de este y nunca me he apartado y comparto y obedezco también y sigo ese criterio por esa razón. La señora procuradora dijo acá que dentro de la conversación y el abanico de ofrecimientos que usted le hizo, ella preguntó que qué pasaba si no aceptaba, y que usted había dicho que de su parte nada. ¿Es cierto esto? No, ¿Qué eso dio a es falso, entender? eso es falso. Yo en ningún momento le dije nada, no le amenacé, no le dije que se tenía que ir, absolutamente nada. Vea, perdone, ella se hubiera, en el momento en que una persona es amenazada, la llevan a una emboscada, perdone, es la Procuradora General de la República, conoce derecho, conoce la ley, se levanta y se va. Pare ahí esa conversación. Para que me conteste sí o no. ¿Ella fue la que se interesó en el salario de la embajada? Ella fue la que se interesó en el salario de la embajada y yo le dije, yo no lo conozco. ¿Cómo tenía usted conocimiento de la existencia, si es que usted le ofreció embajadas, de vacantes en embajadas? No, es que yo no sabía cuáles eran vacantes. Eso también se lo dije con el periodista. De hecho, él me dice, usted le ofreció vacantes, y dice el periodista en la entrevista, bueno, hay una que no, yo ni siquiera sé cuál es la que sí o la que no. Ahora vi que dijo don Melvin que había una que no estaba. Revisando ahora los elementos, sé que por ejemplo en el caso, y para que vea que no puede ser, porque en el único caso de estos que conozco, un embajador o una embajadora titular es doña Isabel Montero, que está en Berna, Suiza, una persona a la que quiero muchísimo. Entonces, ¿cómo iba a poder yo ofrecer la embajada de Berna, Suiza, verdad, cuando
Cuando está esta señora, que además conozco y aprecio mucho, a mí no me toca la parte de la política exterior, no me compete, y además hay todo un procedimiento en la costumbre internacional para la aceptación y el ofrecimiento de eso, y no es un viceministro, no es una persona que ocupe ese cargo de ese rango que pueda hacer ese ofrecimiento, jamás. Lo tengo claro. ¿Le solicitaron la renuncia? No, ¿O usted la dio? No, absolutamente no. Más bien me dijeron que me tenía que quedar, que este tema se iba a aclarar, absolutamente. Confiaron en lo que yo les dije, yo fui contundente, yo expliqué en qué marco se había dado. Lo que yo jamás esperaba es que se fuera a convertir una conversación de dos personas que había una cordial amistad en este cataclisma como se dio. Entonces, de alguna manera, y así lo expresé, uno, ya se había metido conmigo en opiniones directas, personas con las cuales trabajo o tengo que trabajar en el día a día, como una cuestión de deber político, como lo hace la fracción oficialista. Una parte de ella me dicen que yo tengo que renunciar al cargo e irme a defenderme, pero no es tanto por eso, agarraron el nombre de uno y el nombre de mi familia y el nombre de la trayectoria de mi familia y la han puesto de una manera en los medios de comunicación y en todo el mundo, y no se han parado de decir que uno es un corrupto y por todo lado, y eso no puede ser, y si uno vino a servir, uno no tiene tampoco por qué estar sufriendo esos insultos. Y por esa razón le dije al presidente de la República que me había honrado mucho con su llamamiento, pero que ya yo no me sentía que era viable para el puesto, y que además tenía una obligación con mi familia, una responsabilidad familiar y con mi nombre, y que ahora sí, sin estar amarrado a ninguna persona, diputado, porque ese es el trabajo mío en la asamblea, yo podía aquí a venir a decir con toda claridad cuando ustedes me llamaron. ¿Por qué no desmintió inmediatamente? ¿Por qué no dio declaraciones? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué esperar hasta aquí? Yo no tengo silencio, yo le reitero, el primer día que me busca el periodista de ese medio, yo le doy declaraciones, y luego de que el presidente de la República al día siguiente emite en conferencia de prensa sobre el particular, vea, el presidente ya habló, y yo lo que hago ante la insistencia de la prensa de qué opinaba yo y ponerme en una contradicción con el presidente, yo le indiqué, hice un comunicado que dije que por respeto a ustedes es que yo vendría en ese momento a hablar. ¿Cuánto tiempo me resta, señor presidente? Le resta 1 minuto y 10 segundos. ¿Va a hacer uso, diputada? No, bueno, muchas gracias. Sí, le queda 1 minuto. Reservo, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Otón Solís. Gracias, diputado presidente. Don Daniel, una pregunta que se deriva de las afirmaciones de que han tenido una relación cordial y que terminó amena la reunión. Así es. Unido a la afirmación suya de que ella ha mentido y ha inventado historias, ¿por qué lo habría de haber hecho? ¿Por qué lo habría de haber hecho, inventado esta historia? Siempre, como abogado usted lo sabe, encontrar los móviles es muy importante. ¿Qué será lo que hay detrás? ¿Por qué? Yo como abogado, don Otón, y no es para evadir la pregunta, me refiero a los hechos. Los hechos yo los tengo muy claros y es como los he expuesto. La motivación, le reitero, y lo dije antes, yo entré en una situación de shock cuando yo veo que una conversación entre dos personas que tienen un ámbito de cordialidad profesional se convierte de esta manera en una cataclisma o en una serie de hechos en la prensa totalmente con otro sentido, pues a mí me sorprendió muchísimo y me dolió mucho, pero más allá del dolor también entra la indignación. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué es esto?
Vea, me lo he preguntado, podría especular. Ya me respondió que no me va a responder. No, le Que puedo, no le puedo decir cuál especula sería. sobre la motivación. Paso a otra pregunta. Digo esto porque ella está casi pareciera desesperada al regreso del presidente para contarle de la experiencia que tuvo con usted. Usted dice que ella fue la que filtró la información y nos vino a decir bajo juramento acá, ante la Asamblea Legislativa y todo el país, esta historia. Entonces debe haber un móvil. Y si ustedes terminaron la reunión amena, es difícil de comprender. ¿Quién se beneficia? No sé, Pregunto, bueno, ¿quién se por eso beneficia? ya me está contestando el móvil. Una ¿Quién se reelección, beneficia? o un mantenimiento en el cargo. Si había de su parte algún tipo, qué sé yo, de amenaza, como lo fue que vino aquí, que percibió, que sintió. Percibe, don Daniel, que es por la reelección y los 7 millones, entonces, que ella inventó esta historia. Yo manifesté lo que dije ahora hace un rato, pero yo no percibo, no puedo referirme a Sí. supuestos. Bueno, Es lo único que se me ocurre, es lo único que se me ocurrió. Y yo lo que dije bajo juramento es lo que a mí se me vino en la cabeza en ese momento, pero es algo que yo no puedo afirmar. ellos también. Esto hubo un momento en que el dilema no era si usted había incurrido en esta irregularidad. El dilema era si usted venía con instrucciones de alguien más. Creo que ese era el objetivo de esta comisión, ver si era eso así. Cuando la procuradora dice que no puede ella afirmar de la conversación con usted que usted venía con instrucciones de don Melvin o de alguien más, aquí se acabó el tema en relación con alguien más, con el presidente o con don Melvin. Y esto quedaba en una persona que ya había renunciado y ya había incurrido el costo. Pero cuando don Melvin viene y dice lo que usted ahora dice, que la procuradora miente, es volver como al punto cero. Y aquí tenemos dos versiones. Y es difícil para nosotros dilucidarlo y es muy poco lo que yo le puedo preguntar. Nada más, permítame preguntarle, ya usted dijo lo que debe hacerse con la procuradora, es enviarla al Ministerio Público, No, qué sé yo. incluso envíeme a mí. Ok. Yo reto, por Y la favor, otra esta pregunta comisión es, para eso. Por favor. ¿Usted puede garantizarnos que en su salida y estos días no están conversando de una consultoría en alguna parte del gobierno, algún trabajo liberal, algún tipo de relación que tenga remuneración? Su pregunta ofende, don Ok, Otto. ¿usted puede garantizar que Su pregunta ofende. Entonces no. No, En los su meses que pregunta vienen ofende. tampoco. Yo no sé, yo no tengo bola de cristal, también se lo diga el periodista. Puede ser que sí. Yo no sé, ya yo renuncié. Pero, don Otón, su pregunta Pero ofende. podría ser que en los próximos meses tenga alguna relación que signifique remuneración de algún tipo para usted. o su Vea, empresa. ustedes me hicieron un marco con el nombre que no solo pero retornar don- en esta función políticamente inviable, le dije que no, retornar en la función y es políticamente inviable, y así lo manifesté al señor presidente, y ahora voy a mi Pero nada bufete más, y voy a mi entonces, ejercicio conteste sí profesional. o no. Ya le contesté. Hay posibilidades de Ya que le en los contesté que próximos no. meses- Ya dijo que no. Ya sí, no sé si escuchó. Gracias, presidente. Gracias, don Daniel, por las respuestas. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Exi Campbell. Bueno, Perdón. creo que podemos compartir. Sí, claro. Don Daniel, yo tengo una duda con relación a... Empiezo porque si no... Yo tengo una duda con relación al tipo de reunión. Usted empezó diciendo de manera categórica que la reunión era institucional, pues era en horas de trabajo, y que una cuando hace reuniones en horas de trabajo para relaciones entre instituciones era una reunión institucional. Sin embargo, usted al final dice que la reunión y la comunicación eran privadas. Entonces, imagino que, y le pregunto, porque realmente me generó la duda, es la primera parte era institucional porque era en la Procuraduría y la segunda era privada porque era en un café. ¿O cómo usted podría explicarme para entender ese asunto? Sí, señora diputada. No, siempre he manifestado de que fue una reunión que tenía como propósito el acercamiento institucional, que de paso uno podía lógicamente estrechar lazos institucionales, y eso no evita que cuando dos personas que ocupan los cargos respectivos
han tenido una relación de cordialidad o de amistad durante muchísimos años, desde el año 95, 96 más bien, 96, no es de extrañar. Y precisé cuáles fueron los puntos que consideré que eran institucionales, ¿verdad? Muchas gracias. En el relato que nos hace el señor ministro y la procuradora, ellos dos hablan de una reunión que se dio de la procuradora con el presidente llama al ministro y el ministro al ministro y a usted para preguntarle sobre lo que la procuradora había manifestado. Eso, según entiendo, es a partir del día que llega el presidente de la República. ¿Participó usted y le consultó directamente a usted, el presidente y el ministro, sobre los ofrecimientos que, según la procuradora había informado al presidente, que el presidente ya ratificó que, en efecto, la procuradora le dijo que le habían hecho esos ofrecimientos? A mí me pone la asistente de la oficina, me pasa un papel cuando estoy en la oficina y me dice que don Melvin indica que si puedo subir un momento donde el señor presidente. Y cuando yo subo donde el señor presidente, bueno, paso y me indica de la visita de la procuradora, lo cual yo le digo que no, y que de ninguna manera. Ella lo que le dijo al presidente fue, y lo que me dice a mí el presidente es, ¿existe alguna intención de prescindir de mí o de sacarme o que yo renuncie? Eso fue lo que al presidente le pregunta y que le dice que absolutamente que no. Y entonces le dice que si yo le había ofrecido alguna embajada, y yo le digo que no, que jamás. Y entonces le comento en qué contexto se da la conversación. Yo estoy todavía muy sorprendido de la situación y de la llamada del periodista y que me citó y cómo se dio la entrevista. Y permítame interrumpir. ¿Y hasta ahí? Eso quiere decir que cuando usted lo llama el presidente y lo convoca el ministro, ¿ya lo había llamado la prensa? Sí, así es. Eso fue entonces el día lunes, me imagino. El día lunes a las 3 de la tarde yo atiendo al comunicador y creo que en ese mismo momento, pero con el comunicador empezamos hablando de otros temas, efectivamente, las extraordinarias y todo, y como a las 3:30 es que de alguna manera inicia con esa parte. Él duró un tiempo, pero es importante por esto, porque a esa hora, creo que como a las 4, es que fue la reunión de la procuradora con el presidente, no sé si fue más tarde. Fue sábado, No, la reunión fue lunes del presidente. La reunión fue lunes. Y entonces sale la procuradora, sale el comunicador y la procuradora. Y después don Melvin estaba reunido con el presidente y después me mandan a llamar. Ok, aquí porque pareciera que si yo fuera periodista, yo casi que titularía "Chisme se convierte en caso en el Ministerio Público", ¿verdad? Porque pareciera que eso fue un malentendido entre dos personas que pudieron aclararlo de manera, en ese mismo momento usted llama a la procuradora y le dice: no, mira, aquí tengo un periodista, el presidente me está preguntando y aquí esto es absolutamente falso y ni nos hubiésemos enterado, digamos, para decirlo en realidad. Pero resulta que lo que pudo resolverse en una atención de dos personas adultas que tienen responsabilidades públicas, que pueden encontrarse igual como se habían encontrado la semana pasada, se convierte en algo que es increíble y que además ahora una contradicción de fondo, digamos, porque evidentemente la procuradora le dijo algo al presidente, usted dijo una versión particular y ahora estamos en esta situación. Pero mi pregunta es, don Daniel, yo fui una de esas diputadas que firmó la carta
porque me parecía que este proceso se estaba haciendo, que redacté y propuse una carta, que este proceso se estaba haciendo tremendamente largo y que lo más sano era que usted saliera y que pudiera hacer las defensas del caso. Pero ¿por qué desde el momento en que empieza su nombre a ser cuestionado? Me parece absolutamente válido lo que usted pone en la carta, porque desde ese momento no le explica a la ciudadanía el tema de lo que su versión, y por qué tampoco lo hace en la carta de renuncia, en donde pone de manera categórica: no ofrecí, nunca planteé ese tema, cualquier conversación de tipo personal y malentendido de la procuradora es una construcción de ella, y eso hubiese generado una calma total al país, que estaba ya a la expectativa de una situación como esta. Yo no me iba a prestar para eso, doña Epsi. Yo en la carta de renuncia hago saber al señor presidente que yo tomo una decisión, que es la de renunciar al cargo ante la evolución que se le dio y el tratamiento que se le dio en los medios de comunicación, y sentir que estaba afectando seriamente mi familia y mi dignidad y el buen nombre mío propio y el de mi familia, que siempre, y reiteré, siempre he actuado bajo los más altos principios de la ética, nunca me he apartado del principio de legalidad, nunca he hecho cosas diversas o indebidas dentro de mi cargo, y en ese sentido es que ya yo no sentía el ánimo. Pero yo no tengo nada de qué avergonzarme, ni mucho menos, si yo puedo dar en este país todavía mi trabajo profesional, es lo que hablará de mí, y siempre mis acciones han sido así en la función pública. Muchísimas gracias. Hay dos temas rapidito que quiero plantearle. Digamos, efectivamente esta comisión se propone una vez que usted renuncia, así que desgraciadamente el proceso continuó y tiene este nivel, esta cantidad de medios de comunicación, y cada vez se ha dicho más grande en lugar de hacerse más pequeño, y creo que el daño que está hecho es un daño realmente grandísimo a la democracia. Pero hay dos cosas. Usted dijo que la procuradora le dijo que había un no acercamiento con el Poder Ejecutivo. Uno, quisiera que me dijera cómo, y dijo que habían dos ministros con los que ella tenía poca comunicación. No, buena comunicación. Dos que tenía buena comunicación. Y lo último que quisiera que me explique es, usted planteó que quieren dañar su nombre. ¿Quién podría querer dañar su nombre? ¿Y por qué? Digamos, en el sentido de que todo esto es como está haciendo un esfuerzo por dañar su nombre. Y la última, ¿por qué no ha ido, para que usted, que respeta y que me parece absolutamente válido a los medios de comunicación, hacer esta comunicación sencilla? Yo siempre creo que esto lo hicimos más grande, que las respuestas eran claras y sencillas. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué hacer este tema tan grande y no hacerlo de manera fácil, decir a los medios de comunicación y realmente evitar todo este proceso? Porque ya ahora tenemos dos versiones. La procuradora miente, según usted, su versión, y ahora nosotros estamos ante una disyuntiva que vamos a tener que resolver a partir de las dos versiones, o de un careo que realmente, para terminar este caso. Le comento, si una persona funcionaria pública que conoce el principio de legalidad y el deber de probidad, y si es la máxima exponente de la abogacía del Estado, es igual que es como ir a donde un juez y hacer una proposición o un acto indebido. Inmediatamente el deber de cualquier funcionario público lo obliga a su conducta es interponer la denuncia correspondiente. Y si yo estoy parado al lado de una persona funcionaria y esa persona funcionaria le hace a uno una solicitud indebida, ilegal, y uno también es funcionario, uno se levanta y se va. Y ahí no hubo nada de eso.
no hubo una situación de incomodidad, no hubo miedo reflejado, no hubo enojo reflejado, y todavía se extiende a que uno la va a dejar. Pero además, la conversación que se dio tan amplia y tan grande, la expliqué, se abordó en ambos lugares, no es una cuestión de salida. El tema de la pensión y el tema del migrar de una pensión a otra y todo, y lo de la Procuraduría de la Ética, se comentó en la Procuraduría General de la República. Luego se volvió a retomar el tema y después la proyección de que iba a ser uno y que iba a ser el otro, eso también se da en la Procuraduría General de la República, después se retoma en el otro lugar. Y luego cuando se habla de la relación de gobierno y de su mala experiencia con la Asamblea, pues también se da en la Procuraduría General de la República. Entonces usted, después de terminar esa reunión, ahí donde usted se tuvo que haber levantado y haber dicho, vea, esta reunión se terminó, señor. Esta reunión se terminó, para ahí, Daniel. No estamos en el mismo, la confianza no es irrespeto. Eso es lo que tuvo que haber sucedido. Y si tuvo que haber habido una situación, es que hay una obligación de ley de poner la denuncia. Y aquí no se dio esto. Las razones las desconozco, pero tanto silencio a mí no me correspondía. Yo siempre di las declaraciones que tenía que dar, siempre dije que siempre había actuado bajo el marco legal, y de eso absolutamente en la EPSI no me he separado. Y lo he dicho bajo juramento y lo reiteraré donde sea. Gracias, doña Exi y don Daniel. Corresponde la palabra al turno del Frente Amplio. Don Daniel, ¿a quiénes debe enviar esta comisión al Ministerio Público, según su recomendación? Honor que me hace, Gerardo, porque más bien yo no puedo pensar por parte de las señoras y señores diputados, pero la labor de ustedes ante un contradictorio es que este asunto se envíen a las dos personas que entran en ese contradictorio. Yo no tengo ningún problema y yo ahí asumiré con verdad y como debe ser, y creo que es responsabilidad de ustedes también que eso se aclare en esa instancia, porque aquí un careo va a ser un show mayor. Aquí esto tiene que decirse, esta comisión, pero bueno, no me atrevo yo a decir lo que tiene que hacer la comisión, y tampoco me han ofrecido trabajo aquí en asesores legales. No, pero entonces, según su criterio, a la señora Procuradora y a usted debemos enviar al Ministerio Público. A quienes ustedes consideren, eso es una valoración de ustedes, a quienes ustedes consideren que han faltado la verdad, tienen que enviarlos. Eso es una valoración que solo de la comisión puede emanar. Don Daniel, voy a recordar algunas cosas que aquí se dijeron ayer en la comparecencia de la Procuradora. Ella mencionó que en esa conversación que ustedes tuvieron, al menos se habló de 5 embajadas. Una de ellas donde se habla inglés. Ella mencionó que incluso en la conversación salió el tema de que como el costo de trabajar en un país de esos era muy grande, existía la posibilidad de hacer el nombramiento, que se quedara unos meses aquí para hacer un colchón económico, y que después de que tenía ese colchón económico pudiera trasladarse al país donde se le nombrara. También se habló de que si no convenía una embajada, convenía un nombramiento en una junta directiva o una asesoría jurídica en un hospital. La pregunta, don Daniel, es: ¿esos temas fueron temas que se trataron en esa conversación que usted tuvo con la Procuradora? Como le indico, cuando ella habla de que no, en algún momento, que ella no ve su futuro en la Procuraduría, en su plazo original, y entonces uno le pregunta, ¿y qué pensás hacer? Igualmente ella me preguntó, yo le dije, yo voy para mi bufete, ¿qué pensás hacer? Y entonces me dice, bueno, me iría afuera. Cuando ella me dice me iría afuera, yo
pienso que está hablando de práctica privada de consultorías o servicio exterior, y ahí es donde yo le menciono. Y ahí entramos en una conversación donde yo recuerdo, y le recuerdo haber vivido en Europa, que yo viví 8 años en Europa más o menos, en circunstancias diversas, una como dependiente familiar y otra como estudiante. Y le comenté que la experiencia era muy bonita, si eso era lo que ella quería. Y entonces ella regresa a la conversación y también dice que si no había, y que si yo conocía de posibilidades adentro. Pues yo no manejo esos temas. Y eso todo porque cuando conversamos y ahondamos en el tema de si ella iba a regresar a su plaza, ella dijo que no, que para ella era una cuestión que ya habiendo ocupado la jerarquía institucional, no ameritaba. La procuradora nos dijo que después de que se dio esa reunión, ella fue a Casa Presidencial y habló con el presidente. Después usted habló con el presidente. Así es. ¿El presidente le creyó a la procuradora o le creyó a usted? Yo fui muy claro en el punto. Yo le dije en qué ámbito se había dado esa conversación, que yo de ninguna manera había ofrecido absolutamente nada, y así lo ratificó al día siguiente el presidente de la República cuando dice: gobierno no ha emitido ni ofrecido ninguna embajada a la procuradora, y que hay un respeto absoluto por la institucionalidad de este país. Me restan 5 minutos, voy a darlos al diputado Carlos Hernández. Corre el tiempo, diputado Hernández. Señor presidente, más rudo con los del mismo partido, ¿verdad? Qué complicado. Adelante, don Carlos. Buenas tardes, señor Daniel. En realidad yo creo que no podemos simplificar el asunto como un malentendido. Creo que hay cosas más de fondo, ¿verdad? A mí me gustaría, tal vez podrían sonar superficiales, pero es que esa reunión que usted mantuvo con la procuradora tuvo, además de 3 tipos de conversaciones, espacios, tiempos. Y a mí me gustaría, solo para que quede claro en la memoria de los costarricenses, en qué momento inicia, a qué hora y a qué horas termina. Y me gustaría saber en qué momento se habla, señor presidente, tal vez que no me tome el tiempo. Los celulares ahí. Estos no están ahí hace rato. ¿En qué? No sé si me escuchó bien. ¿En qué momento? Sí, bueno. ¿En qué momento y en qué espacio se da la conversación que, como sabemos todos, no coincide ni la suya ni la que da la señora procuradora, ¿verdad? En el entendido que usted dice que usted no ofreció nada y ella vino a decir acá que se sintió amenazada y que le ofrecieron algo. ¿En qué tiempo? Porque me parece a mí que fueron muchas horas. Y si la conversación se dio en la oficina, me parece que desde ese momento tenía que existir la molestia para salir de la reunión. No sé si me expliqué bien, pero me gustaría saber como ese tiempo y ese espacio. Más o menos a las 5 ya salimos de la Procuraduría. Como a las 5 y 5, porque ya como, sí, más o menos a esa hora, ya a las 5 y 10 ya estábamos en ese café de San Pedro.